Buenas tardes. Bueno, después del testimonio de Nuria, de verdad que alucinante, te lo digo de verdad. Me ha tocado a mí después, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Os propongo viajar en el tiempo y ir por un momento a esas épocas pues, de la Edad Media, donde, por ejemplo, en Europa habían muchos esclavos para la servidumbre, o incluso mucho antes, en civilizaciones como Egipto, Roma, Grecia, donde la compra y venta de esclavos era algo normal. O ya en la historia lejana pero reciente, en esas rutas transatlánticas que hablábamos esta mañana con otros ponentes, de tantos y tantos esclavos africanos llevados en barcos hacia otros continentes. Pues bueno, realmente, a pesar de que en el siglo XIX muchos movimientos abolicionistas impidieron que esto evolucionara o siguiera existiendo en nuestras sociedades, sigue existiendo casi exactamente igual a día de hoy. Para que yo me diera cuenta de esto, tuvieron que pasar una serie de cosas en mi vida, hace 20 años, esto también es viajar un poco en el tiempo ya. Yo era periodista, trabajaba en una revista económica, curiosamente, en Barcelona, y entré en una agencia de viajes, queriendo desconectar un poco en una época de vacaciones. Como soy catalán, compré el más barato, que era la India, y que además se llamaba, curiosamente, India en Libertad, que a veces pienso, vaya casualidad, porque al final aquel viaje terminó llevando no solo la libertad a más de 20.000 personas a día de hoy, sino la mía propia. Yo asocio la felicidad a ser libre. Y para mí también poder ser libre de muchas cosas es ser libre de la pobreza, que es un grado de libertad que te lleva a otras libertades. En aquel primer viaje de turismo, a Bombay, curiosamente, yo veía unos océanos grises a mi alrededor en cada desplazamiento en taxi, que eran los techos de Uralita de las zonas de chabolas, que en aquel entonces ocupaban más del 60% de la ciudad. No es que sea mucho menos el porcentaje a día de hoy, también se han alejado, están en otras zonas apartadas, pero era muy evidente en ese momento. Dicen que la curiosidad mató al gato, yo creo que mató al gato, pero salvó al hombre, que sería de los grandes inventos si un señor o señora no hubiera ido un poco más allá a ver qué pasaba mezclando dos cosas y de repente aparecía una medicina. Pues esa curiosidad fue la que me llevó a decirle a un taxista que me parara en medio de la ciudad. Yo quería bajar y descubrir qué había debajo de esos techos de Uralita. No sé qué me dijo aquel taxista, porque entonces yo no hablaba hindi. Seguramente me decía que pintaba un turista yendo a visitar aquellas zonas de la ciudad. El azar, o no, hizo que topara con una niña de unos 7, 8 años. Aquella niña me enseñó su casa, su familia, era una chabola de muy pocos metros cuadrados, donde vivían hacinadas 10 personas, que en épocas de monzón además se tenían que turnar para dormir fuera o dentro de aquella chabola. Y le pregunté, inocente de mí, a la niña si iba a la escuela. Realmente un menor en esas zonas de chabolas, no solo en Bombay, sino en muchos otros lugares del mundo, suele tener 3 opciones de futuro. La primera es tal vez la más suave, que es recoger basura junto a sus familias para luego revenderla a empresas de reciclaje. La segunda es depender de una serie de mafias que obligan a pedir limosna en semáforos o hoteles de la ciudad y que en muchos casos les llegan a amputar las extremidades para que den, o rociar la cara con ácido para que den más pena a la hora de mendigar. Ya que hay muchos cinéfilos por aquí, muchos de vosotros habréis visto la película Slumdog Millionaire, pues bien, esa es la realidad con la que trabaja Sonrisas de Bombay día a día. Y la tercera opción, Nuria nos hablaba también de ello hace muy poco, es la prostitución con edades de, en muchas ocasiones, 3, 4 y 5 años. Lo he dicho bien, 3, 4 y 5 años. Niñas que son o bien engañadas, sus familias engañadas en aldeas, en zonas rurales, o bien vendidas directamente por la familia, o raptadas también en otros casos, utilizadas para la prostitución, para la venta de órganos, o a veces para las dos cosas.
Aquel primer viaje hizo que el último día conociera yo creo que esto ya muchos de los que estáis aquí lo sabéis, así que intentaré ser rápido, hizo que conociera un pequeño orfanato que estaba a punto de cerrar, con 40 niños. Dejé mi vida de periodista en Barcelona, empecé a vivir en la India, que se convirtió en mi hogar, y creando Sonrisas de Bombay, que a día de hoy ha impedido que más de 20.000 personas, en unas ocasiones con rescate, otras con prevención, luego os lo cuento, caigan en las redes de la trata. Durante estos años, muchos visitantes han venido a ver los proyectos y vienen, y siempre he escuchado que esto se ha tratado aquí mucho al principio y es interesante. Yo he escuchado las típicas frases de hoy solo sucede en países como este, cuando nos vienen a ver. Qué horrible, lo de este país y otros, porque claro, esto en Europa no pasa. Qué suerte tenemos de haber nacido allí. Bueno, sí tenemos suerte, efectivamente, porque sí que hay un cumplimiento de derechos humanos. Bueno, hay más cumplimiento en muchas cosas que en otros países, es verdad. Hay unas connotaciones culturales que también influyen, es verdad. Pero realmente tendemos a no querer ver lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien que un grupo de visitantes españoles vino en épocas de Diwali. Los Diwali son las navidades hinduistas, unas fiestas muy bonitas, que se celebra la luz por encima de la oscuridad, las casas se iluminan, y siempre hacemos una fiesta, todo el equipo. Y vino el vecino de la oficina y me dijo, oiga, a esta fiesta no van a venir personas sin hogar, ¿no? No van a venir personas pobres. Dije, no se preocupe, es para el equipo. Teníamos que ir rápido y ya está, no quise dar muchas explicaciones. Y me acuerdo que el grupo de visitantes españoles indignadísimos de cómo puede ser este señor, qué malo, qué maldad, qué egoísta y qué tal. Y yo me acuerdo que me los quedé mirando y les dije, estoy convencido que si una persona sin hogar empieza a vivir en vuestros edificios, en el portal, durante días y días y meses y tal vez supere el año, en alguna de las reuniones de vecinos se tratará no cómo ayudar a ese señor o señora, sino cómo echarlo de allí. Y claro, se quedaron callados y día a día he escuchado estas expresiones, ¿no? O muchas veces cuando se habla del foco de Sonrisas de Bombay, que es la lucha pacífica contra la pobreza y la trata de seres humanos. Parece que solo pasa allí, que aquí no pasa. Pues bien, solo en 2024, no quiero dar muchas cifras, pero solo en 2024 se han detectado más de 1.700 víctimas de la trata en España. Detectado. Generalmente tenemos que doblar o triplicar con las que no se detectan. Me acuerdo una vez que viendo Sonrisas de Bombay los últimos años, ha trabajado en la India, en Bangladesh, en Nepal, tiene algunas conexiones también con Pakistán, con Sri Lanka, pero hace 3 años que trabajamos también en España. Había un policía que hablaba en televisión después de una redada, donde habían unas personas pakistaníes víctimas de la trata desde hacía años, y decían que habían tenido muchos problemas en cuanto a las diferencias culturales y lingüísticas. Allí es cuando nosotros ya ofrecimos nuestra ayuda y empezamos a trabajar en la trata en España, sobre todo cuando las personas, las víctimas, ya supervivientes cuando interveníamos, eran de un origen asiático, que es nuestra especialidad. Yo mismo aluciné, qué mal voy de tiempo, que me enrollo mucho, yo mismo aluciné con la de casos que habían. Era impresionante. Mira, antes os he explicado, y muchos habréis pensado, ¡qué horror!, lo de las extremidades. Pues bien, en el barrio de Sant Antoni de Barcelona, cercano a la casa de mi familia de toda la vida, una de las primeras operaciones que hizo Policía Nacional con Guardia Urbana, habían 2 casos ya de amputaciones para mendicidad, en Barcelona. Comentaba antes, Nuria, el caso de aquella chica que llevaba años sin ver la luz, forzada a la explotación sexual. Pues bien, cuando a veces vemos estas noticias de detectada una casa a las afueras de Barcelona o a las afueras de Madrid o de donde sea, con una plantación de marihuana, la propia policía siempre nos dice, el delito menos importante en estas operaciones es la marihuana. Lo más grave son la de personas que están allí retenidas. En una de las operaciones habían 20 personas
de Pakistán que llevaban 4 años en un invernadero sin saber en qué país estaban. Esto lo he visto con mis ojos, lo he vivido y trabajado yo. El proceso habitual, mira, una de las últimas víctimas que tuvimos es un chico. Nosotros trabajamos, estamos muy especializados en explotación sexual, sobre todo en Asia, en terreno, y trata laboral, que es la que ha ido en aumento exageradamente en los últimos años en España. De hecho, España puede presumir de ser uno de los países que más fácilmente ha sabido adaptar el delito para que no pillen al traficante, por decirlo de forma muy sencilla. Y uno de estos beneficiarios era un chico menor, indio. Su madre había vendido un riñón para poder pagar a una mafia que le había asegurado que encontraría un trabajo maravilloso. Aquel chico terminó en un sótano de un supermercado 2 años en una población cercana a Barcelona, pues siendo forzado a delinquir con estos típicos delitos de soy tu tía, mándame dinero, que es un email falso, pues hacer todas estas actividades y forzado a estar trabajando prácticamente 24 horas. Las tipologías de trata que se ha encontrado Sonrisas de Bombay son muchas, la trata con fines de explotación sexual, y ahora ya pongo el sprint, que ya me están diciendo que me queda muy poco, trabajo forzoso, matrimonio forzado, venta de órganos, para la mendicidad, como os decía antes, y para los delitos. La mayoría de casos tienen como origen siempre la pobreza, siempre. Pero lo que quiero destacar es la importancia que tiene no solo el trabajo de las ONGs, no solo las políticas transfronterizas, sino también el papel de cada uno de nosotros en denunciar cuando vemos algo que no está claro, cuando vemos algo que puede ser sospechoso. Hay un caso de un chico que se llama David, socio colaborador de Sonrisas de Bombay, que viajó a la India y un señor le ofrecía menores en una tienda. Otra persona hubiese seguido a su casa y hubiera seguido su camino y hubiera, pues bueno, sí, me quedó en una anécdota, ¿no? Nos escribió, nos llamó, sacó foto de la tienda, pudimos hacer la operación, que nos costó bastante en trabajo y en tiempo, y al cabo de 1 año se pudo detener una de las redes más importantes que trabajaba en India y Bangladesh. Yo os pido ahora que volvamos a viajar en el tiempo, como hacíamos al principio, pero esta vez al futuro. Y que nos imaginemos un mundo como en el que sueña Sonrisas de Bombay, donde no exista la trata, porque el efecto multiplicador de la gente buena, que la hay, y es más que la gente mala, creedme, consigue historias maravillosas y milagrosas como las que ha conseguido y ha visto día a día, gracias sobre todo al propio tesón de las supervivientes, Sonrisas de Bombay, ¿no? Niñas que estaban en burdeles, encerradas, que ahora a día de hoy han emprendido empresas, han emprendido proyectos y pueden decir cuando se les pregunta, así rápidamente, que sí que son felices. Y esto para mí es lo más importante, que puedan contestar casi instintivamente que son felices cuando se les pregunta, porque son, sobre todo, libres. O sea que si nos imaginamos ese mundo, imaginaros viajar en el tiempo, ir al futuro, realmente veis un mundo donde no exista la trata de seres humanos, depende de todos vosotros. Yo sí me la imagino, espero que vosotros también. Es que ricasco.